Bueno, chicos, buenas tardes. Voy a esperar unos 5 minutos más. La clase ya se está grabando. Hoy vamos a dar indicaciones cómo hacer el deber prácticamente. Eso va a ser las tutorías del día de hoy. Lamentablemente, como les digo, no se puede avanzar mucho en las tutorías porque nos han dicho que no avancemos con clase nueva en las tutorías, pero sin embargo vamos a tratar de resolver algunos ejercicios similares a los temas que hemos visto para reforzar un poco la clase anterior. Entonces vamos a tratar de trabajar un poquito. Por favor, de una vez sigan abriendo el Jamboard que tenemos para seguir trabajando en esa pizarra que tenemos ahí. Mientras se siguen sumando los compañeros. Jamboard. Voices Movistar. Sí, sí funciona el teléfono de Movistar. Ahorita me ha mandado un mensaje el Fernando. Lamentablemente no. Estaba en la reunión, no he podido contestar. Tengo que ir a todos. Estoy ganando en la guía. Este no es. Este sí parece. Uy. A ver, mientras llegan uno que otro, porque ya estamos 15, ya podemos empezar. Ya estamos más o menos. Como ya creo que abrieron el Jamboard también, estamos a ver quién está aquí ahorita. Hágame un favor, uno de los tres que está aquí, Fabricio, de los dos, Fabricio o la señorita Córdoba, ayúdenme abriendo el link de los libros que yo les envié. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Ya, yo les envié un link al WhatsApp y también en el deber está el link, dice materiales. Entonces abren esa carpeta y ustedes tienen muchos libros, tienen desde la guía de mecánica de materiales,
tienen el Resistencia a Materiales de Singer, que es de donde también tienen que leer para poner algo del deber. Resistencia de Materiales de Robert Mott, que lo vamos a empezar a usar ya desde la próxima semana, posiblemente. Mecánica de Materiales de Bill Johnston. Este también es un libro que lo vamos a ocupar para algunos deberes. Tenemos Estática de Rusleck. Este justo es el que tienen la mayoría de deberes. Esta Estática de Pittel es un muy buen libro. El que tienen aquí, esta Estática de Pittel, es un excelente libro. Tiene unos ejercicios, los ejercicios que prácticamente yo les estoy explicando son sacados de este libro. Es lo único que está en inglés, pero es un inglés fácil, un inglés que es entendible. Entonces, este es un muy buen libro que lo pueden ocupar para cualquier situación. Luego tenemos Diseño de Ingeniería Mecánica de Shigley. Este es otro libro que podría decirse la Biblia de los ingenieros. Un muy buen libro que lo ocupan todos los ingenieros mecánicos, automotrices o industriales, ocupan este libro que es uno muy bueno. Y luego viene este Conceptos Fundamentales. El deber está entre este que dice Conceptos Fundamentales y el que dice Bill Jones, a ver, Estática de Rusleck. Están en esos dos libros, por favor, la temática de los deberes. ¿Ah? Y de Singer también, de Mecánica de Materiales de Singer. Entonces, que le acepte a alguien más, me dice, déjenme ver. Uno más, ya. Ahí ya dirá apareciendo los demás. Entonces, por favor, en la tutoría que vamos a ver el día de hoy es prácticamente cómo vamos a hacer el deber. Entonces, me dan abriendo, por favor, el de estática de Rusleck. Le van a abrir y vamos a ir prácticamente a donde están los ejercicios. Me parece que era en el capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2 íbamos a coger un ejercicio para explicarles cómo tienen que hacer el ejercicio que está aquí. Entonces, ¿cómo es el presentable? Recuerden que los ejercicios son en grupo. En esta vez no les estoy pidiendo que me hagan un video de la reunión, pero sí, por favor, reúnanse y trabajen en grupo. Si quieren, ustedes pueden hacerlo individual. Cada quien hace un ejercicio, pero tienen que reunirse para explicarse cómo hicieron los ejercicios. O sea, por ejemplo, hay 5 ejercicios y si hay 5 estudiantes, les toca a un ejercicio cada uno. Pero no es que yo hago el ejercicio y le envío a un compañero y el compañero adjunta todo y presenta el deber. No es así de simple, porque yo posiblemente esos ejercicios les cambie un dato. Generalmente eso es lo que hago yo. Cambio un número y ahí se daña todo el ejercicio y si no saben cómo resolver, no no pueden resolver. Entonces, sí, generalmente hago las evaluaciones o los exámenes. Yo solo cambio un dato y ahí ya se cambia todo el ejercicio y ya empiezan con los inconvenientes. Entonces, como ven, este es el ejercicio de Pittel. Sí, prácticamente entonces el de Russell, perdón. Entonces, aquí están todos los ejercicios y se puede hacer de muchas maneras. Entonces, por favor, hagamos este de aquí. A ver, podemos hacer el ejercicio, el F2.1 o el F2.5. No habría ningún problema de hacer cualquiera de los dos ejercicios. A ver, hagamos... ¿Cuál quieren? A ver, escojan uno. El 10, Confirmen hágale. si después están poniéndome en los mensajes muchas cosas. El 10, El Inge. F2.5. El 2.5, ya vamos por el 2.5. Entonces, por favor, los colaboradores que tengo ahí, copien la imagen, ¿sí? Hagan un recorte de la imagen y péguenle en del 2.5, recorten la imagen y péguenle pero es que es sumatoria de vectores. Chuta. Déjenme ver uno mejor que ese. Ese solo son vectores, suma de vectores. Quiero en componentes rectangulares, que es este de acá. Ya, esta hagamos.
Eso está muy... Es con ley de cosenos y nosotros ya estamos en descomponer vectores en sus componentes rectangulares. Entonces hay que hacer uno más chévere. Ha sido de mandarles a hacer estos de acá. Ya nada. 30 grados, teta, 60, 30. A ver, 90 y 60. Uno que no nos... O bueno, copio nomás ese, el primero, ¿ya? El que estaba ahí. Y péguenlo acá al que dijimos. Por favor, ayúdenme en esa parte. Ustedes saben que estoy con mi computadora un poquito. Entonces no puedo hacer el control C, control V. Tengo dañado la tecla del control. Mientras más nos demoramos, menos tutoría tenemos. Entonces, por favor, ayúdenos. A ver, hagamos algo. Hagamos este ejercicio de componentes rectangulares que está más abajo, porque el ejercicio que está puesto ahí es de senos y cosenos y con ángulos es más fácil. Pongámosle este de acá, ya un ejercicio un poquito más. Hagamos este ejercicio de aquí, este que ya está resuelto prácticamente, ¿ya? Entonces, eh, ojalá se pegue, si no se pega estamos mal. ¿Qué página del PDF, Inge? Estamos en la página 35 del libro. Del PDF no le van a ver. Del PDF dice que es la 53. Ya, Inge, déjame ver si se puede copiar. Si hagamos este porque este tiene un poquito más lo que es la parte de senos y cosenos, entonces, que diga de funciones de componentes rectangulares para reforzar un poquito esa parte. Mientras veamos si es que hay alguien más que está, si Dani Cortés también está tratando de ingresar. Se pega la captura de pantalla entera, Inge, no deja recortar solo el ejercicio. Úsele, está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Úsele aquí en esta, bueno, si es que no tiene una viejita así como esta, tiene 8.1, pone en esta parte, busca el recortes, así como está aquí, recortes. ya, Y de ahí simplemente copia la partecita que nos interesa nada más. ya, Inge, a ver.
No me deja. A mí no me deja pegar. Ya le Ya, pegué. perfecto. Muchas gracias, señorita Córdoba. Póngale aquí en esta parte y arribita pongámosle el concepto. Asimismo, copiemos del concepto lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide aquí, nos dice determinar las componentes X, F y Y de la fuerza F1 que actúan sobre la barra mostrada en la figura de acá. ¿Qué es el enunciado copia? Sí, el enunciado, por favor. Ya está. Ok. Listo, chicos. Entonces vamos a trabajar en base a este ejercicio. Aquí nos dice determinar las componentes X, y las componentes X y Y de F1 y F2 que actúan sobre la barra mostrada. Entonces, en la figura 2.8, exprese cada fuerza como un vector cartesiano. Entonces, transformando esto a lo que les he explicado, nos dice que encontremos las componentes rectangulares de esta fuerza de aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar primero qué es lo que queremos hacer. Voy a cambiar un poquito el ejercicio para explicarles algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el ejercicio, tenemos dos vectores. Voy a empezar a rayar. Voy a empezar a rayar con celeste un vector y lo voy a poner en esta posición. En la parte de abajo voy a dibujar más o menos los vectores como están expuestos. ¿Sí? Entonces tengo el primer vector. Y luego voy a dibujar el otro vector. ¿Sí? No está tan igual, pero vamos a ponerle. Entonces ahí voy a poner, estos son los dos vectores. Y los voy a nombrar. En este caso vamos a nombrar el vector A, que va a ser F1. En este caso vamos a poner, este es el vector F1, y este de acá va a ser el vector F2. ¿Sí? Entonces, esos son mis dos vectores. ¿Sí? Y esos dos vectores, dice que las componentes de esos vectores, a ver, determine las componentes de F y Y, las componentes de X y Y de F1 y F2 que actúan sobre la barra mostrada. Ya. Entonces, si yo a este vector que tengo F1 voy a descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, en esta parte de aquí yo sé que se va a proyectar. Voy a tratar de... Se va a proyectar aquí. Se va a proyectar hacia abajo. En la F1 voy a hacer unas rayitas que se proyecta hacia abajo. Y en la parte de abajo voy a tener una componente rectangular. Se está demorando un poquito. Ya. Ahí está en esta parte. Se baja la proyección y tengo en la parte de abajo. ¿Qué es lo que tengo en la parte de abajo, señor? ¿Qué componente rectangular será esa, señor Eduardo Paloto? Señor Paloto, Presidente Inge, buenas tardes. ¿qué componente rectangular será esta de aquí? Bueno, ya le rayé. Esto que está aquí con rojo, ¿qué componente rectangular es? No veo porque me tapa una pantalla que está ahí, pues. ¿Ya se quitó? No, ahora sí. ¿Será el que rayó está de raya roja? X. Ajá. Es X. Ya, entonces, ¿pero de qué fuerza será? Entonces, eso es Fx, pero de la fuerza Fuerza 1. 1. Sí, Ajá. esa es Fx de la fuerza 1, ¿ya? Y luego también esto se va a proyectar hacia la fuerza aquí, hacia la fuerza X, se va a proyectar otra rayita. Esta que está aquí.
Sí, entonces eso va a ser FY1. Esa va a ser FY1, ¿sí? Pero nosotros tenemos acá abajo, también tenemos una fuerza 2. Entonces, esa fuerza 2 también se va a proyectar en sus componentes rectangulares. Entonces, si yo proyecto aquí así, voy a tener en esta parte de abajo, voy a tener un FY2. Y de aquí hasta acá, si proyecto, de aquí hasta este punto de acá, si proyecto voy a tener en la otra parte de aquí, en la parte de la componente de las X, voy a tener un FY, pero de la parte 2. No sé si está claro ahí entonces lo que hemos hecho. Sí, FY está claro hasta ahí lo que de X. hicimos. Sí, Ya, entonces, ¿qué es lo que ¿Puede voy a hacer? repetir? Mi fuerza de 200 newtons para continuar con lo que hemos hecho. Entonces, mi fuerza, aquí tengo una fuerza, F1. F1, ajá, voy a borrar, se me fue mal. Ya. Entonces, mi F1, ujú, con negro, ya. Entonces, aquí voy a tener una fuerza F1. Esa fuerza F1, ustedes saben que va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y, de acuerdo a lo que habíamos acordado, ¿sí o no? Esa es mi fuerza F1. Tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sí ven o desean que les aumente un poquito más la pantalla? Un poquito más ahí. Ahí está mejor, ya. Sí, sí. Entonces aquí ustedes saben que yo voy a tener una componente en X y una componente en Y de mi fuerza F1. Pero asimismo voy a tener una componente de mi fuerza F2. Voy a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces, sumado esas dos fuerzas, yo voy a tener una fuerza resultante. ¿Sí? Vamos a hacer algo acá abajo. Lo que habíamos visto al principio. Si yo trazo paralelas aquí a mis ejes de coordenadas, si yo trazo una paralela así y trazo una paralela acá, yo voy a tener mi vector resultante este de aquí. Este va a ser mi vector resultante de F1 y F2. En la parte de abajo, déjenme ver. Aquí en la parte de abajo, ¿sí ven? Trazo una paralela, trazo otra paralela y esta que está en el medio va a ser mi vector resultante. ¿Sí? Entonces, como este es el vector resultante, yo voy a encontrar este vector en las componentes rectangulares. Lo voy a poner entonces la suma de F1 más la suma de F2, más F2. Esto, si yo sumo, si yo hago una suma de estos dos, voy a tener un vector resultante. Que ese vector resultante va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Hasta ahí alguna pregunta o si está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O de hecho no se entendió nada? No, sí, que Ya. Entonces, ¿cómo van a hacer el deber ustedes? El deber de ustedes consiste en esto. En encontrar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Sí. En el caso de que no tengan los ejes de coordenadas, hay algunos, ¿dónde está? Este es el ejercicio ya con componentes rectangulares. En el caso de ustedes, el deber de ustedes, la mayoría no tiene ejes de coordenadas. Sí. En el caso de ustedes, estos son sus deberes. Hasta el 10 creo que es. Estos son sus deberes. Ustedes no tienen ejes de coordenadas. Al no tener eje de coordenadas,
¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes dibujar aquí sus ejes de coordenadas para poder obtener. En el caso de que no necesiten, bueno, van a realizar los ejercicios, pero aquí descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo de sus ejes U y B. Entonces, eso quiere decir que esto van a descomponer en sus componentes rectangulares. O sea, eso es el deber. Dice, descomponga las fuerzas de 30 libras en componentes a lo largo de los ejes D y U. Entonces, usted tiene que, este va a ser trazar su eje, este va a ser un eje y este va a ser el otro eje. Y esta fuerza que está aquí tiene que traspasarse acá y luego traspasarse acá y usted va a tener una componente en el eje U, ya no se llama X y Y, se llama U y B. Lo mismo este vector de aquí, entonces los ángulos que tienen aquí, usted tiene que traspasar las fuerzas, en este caso. Entonces tiene que hacer paso a paso y resolver el ejercicio en esa parte de ahí. Continuando con el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Entonces, continuando en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, entonces usted ya tiene un literal. Un literal sería encontrar el F en sus componentes rectangulares X y Y. Primer literal que vamos a poner en Word. Entonces yo pongo esto en Word. A ver, ¿dónde está? Déjenme un ratico. Nuevo. Entonces yo voy a suponer que esto ya lo escribo, lo pongo aquí. Y ese es mi enunciado. Obviamente lo van a hacer más bonito, ¿no? Y lo pongo aquí. Ya, este es mi enunciado. Entonces aquí pongo literal 1. Doy un enter y le pongo literal 1 y pongo encontrar. Esos son los pasos que estoy haciendo. Encontrar el vector. Encontrar el vector 1 en sus componentes rectangulares. F1 en sus componentes rectangulares. Ya, entonces aquí la respuesta sería F1 igual. ¿Dónde está el igual? F1 no es F1 igual. Entonces ustedes ya saben que tengo un componente en X y también saben que tengo una componente en Y. Listo, entonces, ¿cómo voy a encontrar esas componentes? Triángulo, rectángulo. En este caso, triángulo, rectángulo, ¿no es cierto? Entonces trabajaría con senos y cosenos. Vamos al Jamboard para poder trabajar. Triángulo, rectángulo, listo. Entonces vamos a mi primer elemento. Entonces esto es F1. ¿Cómo voy a calcular F1? Pongo aquí, esto es F1. ¿Sí? Entonces tengo mi triángulo, rectángulo, que sería este de aquí, sería este de acá y sería acá. Entonces ahí tengo mi triángulo rectángulo. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que sé yo? Sé que esto vale 30. 30 grados vale esto de aquí. Y sé que la distancia de que no, la fuerza de este lado son 200 newtons. ¿Sí? Entonces, aplico lo que ya sé. Seno de teta es igual a cateto opuesto. Opuesto sobre... A ver, no. Sí, opuesto sobre hipotenusa. Eso ya saben. Entonces tengo aquí, conozco este lado de acá. Este lado sé que se llama FY, de acuerdo a lo que puse aquí. Esto es de FY, Y1. Entonces, pongo seno de 30 grados es igual al cateto opuesto. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto me dice que es FY1. Entonces pongo FY1 sobre la hipotenusa. La hipotenusa me dice que es 200. Y con eso sé que FY1 es igual al seno de 30 grados por 200 newtons. Por 200 newtons. Sí, con eso tengo el componente de las
X. Por favor, si alguien está por ahí para que me ayude calculando. Sería seno de 30 por 200. Me dice que me sale 100. 100. Confirmen, sí. Sí, 100, Inge. Ya, Sí, Sas. entonces yo ya tengo mi primer resultado para escribir acá. FY1 me dice que vale 100. Y como está en dirección de las ejes de las X, es positivo. Entonces aquí pongo más 100. Si está claro hasta ahí. 100 en Y. Listo, ahora voy a encontrar el otro, que sería F. Me toca encontrar, hago el mismo triángulo, solo para explicar voy a seguir dibujando aquí un poco más. Hago el mismo triángulo. Tengo el triángulo aquí, tengo acá que son 30 grados, y aquí tengo 200, y aquí abajo es F1X. Necesito encontrar ese F1X, ¿sí? Entonces aquí simplemente, como ya sé que el adyacente es del coseno, entonces pongo aquí arriba. Coseno de 30 grados va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al cateto adyacente, que sería fx1 dividido sobre la hipotenusa, que son 200. Y con eso ya encuentro fx1. ¿Sí? Fx1, según como tengo ahí, sería igual al coseno de 30 grados por 200. Inge, ahí no es coseno de 30, no es coseno de 60. ¿En dónde? En fx1. Ajá, ahí tienen toda la razón. A ver, creo que hice mal el triángulo. Sí, tiene toda la razón. Los dos están mal. Y en- Sí, Ajá. sí, tiene toda la razón. Aquí es 60 grados, vamos a borrar, tiene toda la razón. Hice mal el triángulo. Esto sería 60 grados. Y acá también sería 60 grados. Hice mal el triángulo, en los dos está mal. Tiene toda la razón. Vamos a explicarle para Creo que todos estaba aquí. en la primera, no solo sería en la segunda. Ya les explico por qué. Estamos usando este triángulo de aquí. Tiene toda la razón. Este triángulo de aquí, híjole, se me movió el... Claro. Ah, se me movió el triángulo. Singapur. ¿Alguien está moviendo también? No, yo mismo. Ya. A ver, jóvenes, vamos a mover el este aquí. ¿A dónde estaba? Sino que se puso adelante, no se puso atrás. Ya, ahí está. Verán, lo que estábamos haciendo, estos dos triángulos corresponden a los triángulos que están aquí. La verdad, yo hice un poquito mal el triángulo y lo puse al revés. El triángulo que está aquí lo pasé acá, pero tomé el triángulo de arriba en vez de tomar el triángulo de abajo. Entonces, este triángulo que voy a rayar en este momento ahorita es el triángulo que vamos a usar. Este triángulo es el que estamos usando, el que está de color celeste. Ese es el triángulo que íbamos a usar. Entonces, si la parte de arriba era 30 para completar los 90, esto era 60 grados.
Entonces aquí estaba yo haciendo mal. Muchas gracias a la persona que me ayudó. Entonces aquí es coseno de 60 grados, por favor. Hay que rectificar esta parte de aquí. Seno de 60. Y acá también va a ser entonces coseno de 60 grados. Ahí sí estamos bien, ¿sí, no? La persona que me ayudó. Sí. Sí, no. Hemos usado este triángulo. Entonces aquí, este f de x que está al lado derecho, resulta que es el f de x de acá mismo. Este FY1 es igual a este FY que es el mismo FY. Entonces aquí vamos a ponerle en la pantalla para que todos nos vean un poquito acá. Entonces esto es FX y esto es FY. Entonces, ¿cuánto nos sale con seno de 60 grados? 173.20 Inge. FY1 es igual a 73.20. 133.20 y FX1, FX, aguante que 100. 100. ese sí sale 100. Sí, Ya. Entonces ahí sí pero vamos este a es con poner el... como es debido. Ya. Aquí antes de continuar, ¿qué es lo que estamos viendo? El eje de las X está hacia la derecha. Nosotros tenemos aquí la flecha que va hacia la izquierda. Entonces, el eje de las X, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Entonces, aquí tenemos que poner menos 100. Negativo. Este sería menos 100 en X más 170. ¿Y cuánto era? $173.2. Más 173.2 en Y. Listo, ahora vamos al siguiente ejercicio. Ese es más fácil, el del otro lado. Este de acá. ¿Sí? Entonces vamos en esta parte de acá abajo. Asimismo vamos a sacar el triángulo aparte, esta vez ya para no confundirme. Tenemos el triángulo aparte, lo voy a poner en este caso de color amarillo. Le voy a poner el triángulo aquí así. ¿Cuánto dice que mide en el eje de las X? 12. En el eje de las Y dice que mide 5 y la hipotenusa dice que es 13. ¿Sí? Aquí pueden hacer de dos formas. Pueden encontrar el vector unitario, descomponer el vector unitario y multiplicarlo por 260 o encontrar el ángulo y hacerlo directamente. ¿Por cuál quieren trabajar? por el ángulo. Está más Por el fácil. ángulo. Ya. Vamos a hacerle por las dos formas, ¿ya? Creo que tenemos cuarto de hora todavía para seguir explicando un poquito más. Vamos a hacerlo primero por el ángulo. Entonces, voy a encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo puedo usar cualquiera de las funciones trigonométricas. Señor, a ver quién. Señor Jofre Muentes. Lari. ¿Qué función trigonométrica quiere que usemos? Tangente Tangente. Listo, tangente me dice que es igual a ¿qué? a cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto, en este caso sería 5 sobre 12. ¿Sí? Pero yo lo que necesito, como dicen que trabajemos por el ángulo, voy a encontrar teta. Teta va a ser igual a tangente a la menos 1
Esto era lo que estaba en el examen. De 5 sobre 12. ¿Sí? Tangente es igual a cateto opuesto, 5 sobre adyacente, que es 12. Tangente a la menos 1, encuentro el ángulo. Ponen eso de ahí en la calculadora y les va a dar el ángulo. 22,62. El ángulo dice que es 22.62. ¿Ya? Entonces, como ya tengo el ángulo, puedo hacer mi componente en X y mi componente en Y. Entonces voy a hacer mi triángulo para el eje, para las fuerzas. Entonces aquí tengo mi triángulo para la fuerza. Vamos a poner con otro color. Vamos a poner el color negro mismo. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi triangulito. Tengo ahí el triángulo y esto me dice que es 22.62. Ese es el ángulo. A ver, estamos acá abajo. Ahí. Eso es lo que estamos graficando ahorita. ¿Sí? Entonces, yo, tomando en cuenta, vamos a ponerle otra vez toda la pantalla. Ya. Entonces, este triángulo que está aquí es el triángulo que está acá. ¿Qué es lo que necesito yo? Voy a aumentar un poquito para explicarles. ¿Qué es lo que necesito? En este caso, necesito aquí este tramo de aquí que sería F2X y este tramo de acá arribita que sería F2Y. Si grafico aquí esto aquí y esto de acá, FX y FY. Ah, ya rayó. El otro día no quería rayar por nada. Entonces aquí necesito este tramo que sería en X, que sería FY2X y el tramo de acá K2Y y este sería F2X. Entonces vamos a hacer ese trabajito más abajo, acá, en este punto de aquí. ¿Cómo hacemos? Yo sé que muchos ya lo hacen, pero hay personas que no lo hacen todavía. Entonces vamos a encontrar, esto es F2Y y esto es F2X. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, ¿a quién le pregunto? Jonathan Cando. Presente, Inge. Ya, ¿cómo encontraríamos F2X? Debemos igual usar las funciones trigonométricas. Ya, ¿cuál le ocuparía usted? La del seno. Ya, vamos a encontrar con la del seno. Seno de 22.6 es igual. ¿A qué es igual el seno de 22.6? Seno de 22. F2Y. Ah, me salió menos 0.57. Menos 0.50. Hagamos el pasito ya, paso a paso. Seno de 26.6 es igual a F2X dividido para... ¿Para cuánto? 12. 260. Ahí, Estamos así ya es. encontrando la fuerza. 260. Entonces aquí usted ya puede encontrar F2Y. ¿A qué es Inge. igual F2Y? Inge, Sí, le escucho. F2 lleno valdría 5. Ya. Eso es lo que siempre nos pasa. Vamos a poner en esta parte de aquí. Donde está poner todos los 100, el 100%. Ya, esto generalmente pasa en todos los estudiantes, en todos los niveles. ¿Qué es lo que hacemos? Confundimos vectores fuerza con vectores distancia. Lo que nosotros tenemos aquí, esto es 5, este 12 y este 13, son las distancias del triángulo. Vamos a poner con otro color, no importa que rayemos nuevamente. Vamos a poner con amarillo, que está menos. La distancia de aquí hasta acá me dice que es de 5.
La distancia de aquí hasta acá me dice que es de 12. Y la distancia de aquí hasta acá me dice que es de 13. ¿Sí? Si yo pongo que esto es vector F2, 5, vale 5, pero en las distancias. ¿Sí? Ahorita lo que estamos buscando es las componentes del vector fuerza. Mi vector fuerza dice que es de 260 newtons. Entonces, como mi vector fuerza es de 260 newtons, yo tengo que encontrar. Esto de aquí vale 260. Ay, no puedo escribir bien, 260. Ya. Lo que usted puede evidenciar en este caso es que este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. Entonces, como son el mismo ángulo, entonces yo voy a resolver. ¿Cómo resuelvo? Entonces, ahora sí, tengo mi fuerza, tengo mi ángulo, entonces con estos dos datos voy a encontrar mi valor de F2Y. Si me ayudan calculando cuánto me da este valor, sí, se comprendió esa parte un poquito mejor. Sí, Inge. Ya. Entonces de ahí, multiplica seno de 22.6 por 260 y le da F2Y. 100. ¿Qué será? 100. 100. Listo, entonces aquí le sale 100 también. 100 newtons. Y ahora vamos a encontrar el F2X. Entonces, para ocupar el F2X, señor, ¿a quién le pregunto? Jonathan Cando, ya estás. Jofre Muentes, ya pregunté. Señorita Córdoba, ayúdeme usted. Perdón, Señorita ¿y qué Córdoba, me decía? Sí, dígame. ¿qué fórmula ocuparíamos para encontrar F2X? F2X. ¿Seno o coseno? Sería Coseno. Para encontrar esta de aquí. Si se supone que este es el ángulo, el cateto opuesto es de acá y el cateto adyacente es del de acá. ¿Cuál ocuparía si iba a encontrar el adyacente? Coseno. Seno. El coseno. Ya. Entonces ocupamos el coseno. ¿A qué es igual el coseno, señorita Córdoba? El coseno cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya. ¿Cuál sería el cateto opuesto aquí? Perdón, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya. Perfecto. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Ya. Cateto adyacente F2. Sí, F2X. Entonces sería igual a F2X dividido para ¿cuánto? Para 260. Para 260. Listo, entonces con esto usted simplemente tiene acá abajo F2X es igual a coseno de 22.6 por 260. ¿Cuánto le da? $240. 240 newtons. ¿Sí? Entonces, hasta ahí solo hemos encontrado las componentes rectangulares. ¿Sí? Entonces yo voy a ponerme acá en esta parte y voy a poner, aquí tengo F2 en X y F2 en Y. En X, ¿cuánto valía? 100. En X valía 100. Ahora vamos a ver los signos. Miren aquí los signos. Esto ya es un poquito visual. En X, ¿estoy yendo en la dirección de la flecha o no? No. Sí. Ah, en X, sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces sí estoy yendo en la dirección de la flecha, entonces en X tengo positivo, 100. Y en Y, ¿estoy yendo en dirección de la flecha o en contra? En contra.
En contra, porque esto está hacia abajo, ¿no es cierto? Está yendo hacia abajo y mi flecha me dice que está hacia arriba. Entonces estoy yendo en contra. Entonces sería, ¿cuánto salió en Y? No me acuerdo. 240 creo que dijeron. Sí, 240, menos 240 sería. Menos 240, ¿no es cierto? No era 100 ahí en Y, Inge. No Veamos. era al revés, Inge. Es al revés. 100 en Y y 240 en X. A ver, no me acuerdo, por eso les pregunto. 240 en X y 100 en Y. Perfecto. Se han estado pilísimas. Entonces borramos aquí y ponemos 240 en X. Esto es negativo. Negativo es, ¿no? No, positivo. Positivo es en esto. Y en Y es menos 200, menos 100. Sí. Menos 100 en Y. Listo, chicos. Entonces ya tengo en esta parte. Entonces mi resultante simplemente sumo. Menos 100 más 240 me da 140 positivo. Y 173 menos 100 me da 73 positivo, ¿no es cierto? Chicos, sí. Sí, Inge. Inge. Ya, entonces esto es mi vector resultante. Vamos a hacer, por favor, copien la imagen que tenían. Esta imagen de aquí. Esta imagen, por favor, que está aquí. La que copiaron primerito. Esta imagen, cópienla y pónganla acá un ratito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Si nosotros hacemos lo mismo que estaba acá, nuestros vectores no se olvidarán, 140 positivo y 73 positivo. Ya, entonces, estos son mis vectores. Ah, caramba. Ya creció mucho. Ya, chicos, aquí estamos. Que ya no crezca más. Ahí. El pizarrón no lo puedo manejar bien todavía, chicos. Entonces, yo ya tengo mi vector resultante. ¿Cuánto valía mi vector resultante? 140 en X más 270. Más 73. Entonces, mi vector resultante, voy a llamarlo R, va a ser igual a 40 140 en X más 73.2 en Y. más 73.2 en Y. Sí, entonces este es mi vector resultante, el que tengo aquí. Y lo voy a graficar en mi pizarra. Lo voy a graficar aquí. Lo voy a graficar con rojo. Entonces dice 140. Si de acá en X, si de aquí hasta acá hay 260, 140 va a ser más o menos por aquí. Ese va a ser mi vector en X. Y mi vector en Y dice que es 73. Entonces de aquí, si esto se cuenta, por aquí acá más o menos esto va a ser mi vector de 73. ¿Sí? Y yo tengo mi vector resultante que justo me coincide más o menos por donde está la barra. Entonces ese es mi vector resultante que yo tengo, chicos. Entonces mi vector resultante es 140. Quiero sacar el módulo de ese vector. ¿Cómo sacarían el módulo de ese vector? Los componentes al cuadrado
Al real, la raíz. Componentes al cuadrado. Entonces, por favor, denme sacando cuánto vale ese vector. Ya para irnos ya. $158 Inge. Entonces, mi vector resultante es igual a 58. 158 newtons. Sí, ese es mi vector resultante que está acá. No sé si estará en la respuesta igual a la respuesta que quiere, porque la respuesta que él quiere solo son componentes, me parece. Déjeme ver en el libro qué es lo que pide. Más que todo aproveché ese para tratar de darle la información. Aquí está el libro. Ay, ¿Cuánto salía en el módulo? el módulo 158. Ah, ya. ¿Qué ejercicio hicimos? Aquí está. Ejemplo 2.5 dice. En la página 35. Inge, pero en el 32. libro sí le calcula con el seno de 30 y coseno de 30 utiliza. Si le calcula. Es que tiene que ver el triángulo, depende del triángulo de donde le ponga. Y sale lo mismo. Por eso digo, es que tiene que ver el triángulo donde le ponga. No veo yo la página todavía, por eso no les puedo decir si sale o no sale lo mismo. Página 35. 35, justo aquí ya le llegué. Ya. Entonces 260 tiene aquí el coseno. Miren, es que le toma con este lado el coseno de 30. Nosotros lo hicimos con el de 60, tomamos del otro lado. Aunque sale lo mismo, como lo tenemos acá, y él le hace directamente, no le ocupa el ángulo, miren. Simplemente hace con el coseno y los lados que teníamos, prácticamente. Y ahí están las componentes. Fx1, 240 y F2y, 100. Solo pide las componentes y nada más, como están aquí. Pero nosotros avanzamos un poquito más, hicimos la suma y calculamos el vector resultante. ¿Sí? Lo que hace acá en esta parte. Entonces, por favor, los ejercicios traten de hacerlos así en esa forma. Por ejemplo, aquí ya tenemos. Entonces, Px dan el resultado y dan el otro resultado acá. Parte por parte. Sí. Yo sé, chicos, que esto es un poquito a veces confuso y mucho más aún por la parte online. Por eso les toca a ustedes. Miren el libro que les acabo de pasar. No sé si ustedes lo revisan, pero está paso a paso, miren. Lo da paso a paso y si ustedes ven, dice, observe que en la magnitud del componente horizontal, F2, explica esta parte de aquí. Lo mismo que nosotros hicimos, lo explica aquí el libro, lo explica despacito. Entonces ya depende de ustedes, chicos, que se pongan un poquito más de pilas. Como les dije, esto es autoeducación. Lamentablemente, yo les puedo explicar así un poquito, pero no ven. Para hacer una raya, que generalmente en la pizarra son 2 segundos, aquí casi es 30, 40 segundos para hacer una raya. Y a veces hago mala raya y todo, entonces tengo que acercar, alejar aquí en este programa. Entonces, sí es un poquito más complicado, chicos. Por eso yo sí les invito a que ustedes hagan sus propias lecturas y avancen un poquito más. De mi parte, chicos, les agradezco las personas que están aquí. Igual voy a descargar la lista, y aquí se descarga la lista. Aquí dice, va, descargar lista de asistencia. Entonces yo descargo la lista de asistencia aquí y sé quiénes estuvieron y quiénes les interesa un poquito más y quiénes no les interesa mucho. Inge, Chicos, Claro. no les escucho. ¿y no podríamos resolver así nomás? Perdón. No podríamos resolver sin hacer, o sea, escribir tantos pasos y Sin tantas. hacer tanto proceso, no sean así, no sean dejados, no sean... Si yo tengo que hacer los exámenes, también tengo que hacerlos así. ¿No vieron cómo presento yo los exámenes? Miren, esta guía también, ¿cuánto tiempo me pasé? Copia, pega, resuelve, inventa qué hago, escogiendo los mejores ejercicios para ustedes, los que mejor se vean. Estos libros, asimismo, no crean que yo nací aprendiendo. Estos libros que les expongo aquí,
tengo que revisar un ejercicio, otro ejercicio, cuál es el ejercicio que creo que es mejor para explicarles un poquito más. Aquí tengo como 5 o 6 libros que me ha tocado leer para poderles explicar y todo. Y un debercito, no sean así, hagan nomás el deber como les digo. Pónganse, pónganse la mano en el corazón y pónganse a estudiar a conciencia. ¿Hasta cuándo Sí, es el deber, Inge? Disculpe. el deber tienen hasta el día miércoles. Igual como les digo, de semana en semana. El día miércoles les envié y para el día miércoles tienen que entregar. Ya ahí. Ya, el ¿Cuánto? deber tienen aparte de eso tienen me parece que es un foro. Déjenme mandar un mensaje al otro grupo. Sí tienen tiempo ustedes, ¿no es cierto? Para unos Sí, 5 Sas. minutos más. Déjenme mandar un mensaje Sí, al otro grupo que ya mismo me conecto, ¿ya? Diesel. Chuta, Diesel, ¿cuál grupo era? Ya ni me acuerdo con cuál tengo que. Ujú. ¿Dónde está? Pues y también les tengo una noticia, chicos. Va a venir una compañera de ustedes. Nos va a ayudar con esta parte de las clases. Entonces vamos a ver si con ustedes hacemos otras 2 horitas a la semana para que hagan ejercicios con la compañera que nos va a ayudar. Les va a explicar un poco les va a explicar un poco más. O sea, hacen conmigo y después también van a recibir clases y les van a tener un poco más de tutorías para solventar un poco más. Quinto D me toca. En 10 minutos les voy a poner. ¿Usted tiene clases también? ¿Ya te conectas con la otra? Bueno, ya ni modo, ya. Perdón. Ya me llamó el Fernando, ya creo que tiene mi compu lista. A ver, chicos, entonces vamos. ¿En qué estábamos? Les iba a explicar lo del deber. Vamos a ver lo del deber. A explicarles un poquito más, porque tienen un foro. Y www.ist. Si es que el internet se mueve un poquito cuando llueve, sabe ponerse bastante lento, entonces creo que vamos a. Por suerte avancé a quitarle la computadora a mi esposa hoy día, si no estábamos como la semana pasada. No nos entendíamos nada. A ver, chicos, aquí están sus deberes. Teníamos el atrasado y el de ahorita. Pitágoras ya estaba, resolución de ejercicios, evaluación docente y. Toma si quiere. Estos estimados para la actividad. Entonces aquí están los ejercicios que tienen que hacer.
y aquí está cómo tienen que hacerlo, ¿sí ven? Entonces aquí está el ejercicio, está el problema y qué resuelven. Cada cosa, cosa por cosa que tienen que resolver, tiene que estar aquí. Reunirse en una plataforma virtual para resolver los ejercicios propuestos, transcribir ya. En esta de aquí, no es necesario, como les digo, no es necesario que se reúnan para resolver todos los ejercicios, pero sí es necesario que se reúnan para explicarse los ejercicios, para explicarse cómo se hicieron, ¿ya? Objetivo de la actividad, profundizar los conceptos. Formato, la participación del foro, ya. Ustedes tienen que hacer un foro. Este ejercicio primero, entonces me falta cargarles lo del foro no les he cargado. Tienen que cargar al foro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Profundizar. La participación del foro debe considerar lo siguiente. Aporte personal. Nacido del entendimiento de la temática, se puede consultar otras fuentes, otros libros. Ya les di como un montón de libros que pueden hacer. El aporte debe ser estructurado en por lo menos los siguientes elementos. Resolución de los ejercicios. Cuerpo, donde se hace la contestación de los ejercicios usando un editor de ecuaciones. Y respuestas subrayadas y la bibliografía. Ya, esto no es un foro, esto es solo la actividad. El foro ya les voy a poner Pero más sí está el adelante foro, otra Inge. actividad. Sí ¿Perdón? está el foro. Sí está el ¿Está como foro. foro? Retroceda. Sí, retroceda. Aquí. No, en la página principal donde están los deberes, creo. No está como foro. No está en ese de análisis de fuerzas, de efectos de fuerzas. Este es el foro, sí, este es el foro. Pues ya digo, pero estábamos primero con la anterior. La anterior solo tienen que subir. La anterior solo tienen que subir la... Ya, este es el foro. Entonces, pero el foro va más bien orientado a las lecturas que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estimados alumnos, para esta actividad se pide una vez realizada la actividad sincrónica de los efectos que producen las fuerzas. Esto es lo que vimos la clase anterior. Leer el capítulo 1 del libro Conceptos Fundamentales. ¿Cuál es ese libro? Está aquí. Este acá abajo. Conceptos Fundamentales. El último que está aquí, ustedes tienen que leerlo. Una vez que leen el libro y completar los espacios de la guía didáctica. ¿Cuáles son los espacios de la guía didáctica? Estos de acá, que ya lo habíamos visto en la anterior, lo que les expliqué de deber. Todo esto tiene que ser llenado. ¿Sí? Obviamente llenan, y aquí como no les permite subir un documento, tienen que subir escrito, tipeado. Pueden escribir aquí o en Word, y de ahí hacen Control-C y lo suben escrito, Control-V en la plataforma. ¿Sí? Entonces, se encuentra el libro, listo. Aquí está el libro, por si acaso, aquí está el link del libro que están todas las cosas. Objetivo de la actividad, obviamente profundizar lo que yo les expliqué. Luego de realizar la lectura y conceptualización de los términos, se debe ingresar al foro como tema propuesto a cada estudiante. Debe revisar los conceptos de 2 estudiantes y comentar. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Primero, entonces, usted va a leer y a responder todo lo que habíamos estado en esas páginas. Responde, pone un tema ahí en la parte de abajo de subir foro, pone un tema y sube toda la actividad. Entonces, eso es como primer punto. Luego va a buscar a sus compañeros, a dos compañeros, y le va a replicar. O sea, en total serían 4 veces que tiene que replicar. Ah, no, 2 veces nomás, perdón. Entonces, verá, luego de realizar la lectura y conceptualización de los términos a usarse, se debe ingresar al foro como un tema propuesto y cada estudiante debe revisar los conceptos de los estudiantes y comentar si los resúmenes realizados tienen o no validez requerida. Por ejemplo, yo voy y reviso a un estudiante. Digo tensión. Y este señor me pone que tensión es cuando se comprime un elemento. Entonces yo cojo y ahí le critico. Oye, en tus resúmenes que hiciste, la tensión no es esa parte. Y empiezo a escribir. Y verán que tiene una cantidad de palabras exactas para escribir. Por ejemplo, formato, la participación del foro debe considerar los siguientes elementos. Entonces aquí viene. Tiene que tener la bibliografía y aquí está. La primera es entre 800 y 1000 palabras, que es justamente lo que ustedes tienen en el... O sea, solo respondiendo los conceptos, ustedes ya completan esas palabras. Solo respondiendo cada uno de los conceptos y el resumen. Eso es de la lectura.
Y en la réplica, ahí sí tienen que ahondar un poquito de 200 a 400 palabras. ¿Sí? Entonces, usted tiene que hacer la réplica a algunos estudiantes. Usted tiene que recibir, hacer el trabajo, lo publica, y esa publicación debe hacerse 2 réplicas. Si no tiene 2 réplicas, igual no es válido. ¿Sí está claro? ¿Hay preguntas sobre esto? O sea, Inge, de la guía didáctica tenemos que al foro transcribir todos los conceptos que nos piden ahí. Exacto. Ya. Eso es en el foro. Eso sube usted. Esa es la primera parte del trabajo. Contesta todo lo que habíamos quedado la semana pasada y eso lo sube. Como usted lo hace en Word, simplemente después que lo hace en Word, copia y lo pega en el foro. Nada más. Y luego, asimismo, revisa en todo el foro a alguien que haya ya realizado el foro. Revisa, lee y algo que no le guste, o sea, lee toda esa parte de ahí y usted da su comentario a ese foro. ¿Sí? Y nada más. Cada uno tiene que tener 2 réplicas. Esa réplica es responder. Es responder. La réplica es responder. O sea, usted hace y alguien tiene que leer lo suyo y responderle. Ah, Ahí sí mejoró un poco. Pero ¿y si esa persona no hace eso? O sea, coge de otro compañero y no de uno. ¿Cómo? Tienen que ingresar, o sea, tienen que tener 2 réplicas de ley. O sea, usted sube y tienen que hacerle 2 réplicas y usted tiene que hacer 2 réplicas. O sea, usted tiene que de ley, sube su trabajo y tiene que buscar a 2 compañeros para hacer réplicas. Tiene que hacer 2 réplicas. O sea, en total serían 3. A ver, déjenme ver. A mí en la central me hicieron algo similar. no cachamos. Sí. No, Ya, ya sí le les veo caché, que ya. están... A ver, así funciona esto. Déjenme O ver. sea que nosotros tuvimos el documento, o sea, ya copiado y todo. Una vez que hacemos eso, pedimos a 2 compañeros que hagan una réplica, o sea, que contesten alguna cosa. No, tú Sí, no y pides, usted tú también tiene solito que por tu replicar o cuenta. contestar a Ajá, otros haces compañeros. dos Ahí sí ya le O sea, caché. verán, voy a acceder a esto. En la central hacemos prácticamente lo mismo. Este es un poquito medio raro los foros, entonces... A ver, creo que es NL Guerrero. No, solo ahí nomás creo que es. Vamos a poner. Dar a clases ahí, Inge. No, ahí estoy recibiendo clases. Ah, Solo que no vale la computadora, otra tecla que no vale. ¿Cómo haces para que valga el 6? Ya nada, no les pude enseñar. Ya, yo qué fue. Ojalá. Ojalá ingrese. No. y los deportes, Inge. Mandé. ¿Qué pasó con los deportes, Inge? Reportes dice. Los deportes, usted era coordinador de los deportes. No sé, pero ahora cómo vamos a jugar ya con esto del torneo de FIFA, pues sí. Vamos a Online. jugar torneo de FIFA. Claro, claro, torneo de FIFA. Ya no les pude mostrar, no vale la tecla. Claro. Ya nada, pues sí. Ya Pero nada. ya sabemos qué hacer. Verán, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a ponernos como estudiante. Verán,
Aquí, justo aquí en la parte de abajo dice, añadir un tema de discusión. Entonces yo pongo añadir un tema de discusión y aquí pongo el tema, ¿sí? En este caso son conceptos básicos, ¿sí? Y todo lo que yo ya escribí en Word aparte, cojo esto de aquí y hago control C, control y pongo acá y pego. Y pongo aquí, control B. Entonces esto y pongo enviar al foro. Una vez que se pongo enviar al foro, en la parte de abajo, veamos, ojalá después pueda eliminar. Conceptos. Esfuerzos. Ya, en esta parte no va a haber ningún problema porque son 800 a 1000 palabras y como ustedes en todos los conceptos que tienen, sí reúnen las 800 a 1000 palabras. No hay ningún problema en eso. Entonces aquí escribo toda esta parte que está ahí, voy a dejarlo aquí así y pongo enviar. Enviar al foro. Una vez que envío al foro, justo aquí me aparece, mire, la persona que hizo, listo, y cuántas réplicas tengo. Entonces aquí yo aplasto y voy a hacer una réplica. Entonces aquí yo ya envié mi trabajo. Entonces una persona, alguien más, viene y lee mi trabajo. Lee mi trabajo y si le interesa, si le pareció interesante, si le pareció feo o alguna cosa, doy mi réplica. Entonces en mi réplica voy a responder ya. Aquí está la réplica. Entonces de la misma forma que pasó, voy a hacer mi réplica. Que se cargue, no se carga. O sea, Y en la réplica me sale igualito. Sí, entonces aquí en la réplica me va a salir igualito y yo puedo escribir mi comentario a esa persona. Y ese comentario tiene que tener de 200 a 400 palabras. Sí, ahí está más claro. Sí. 2 por cada Sí, uno. ahí Dijo. sí. Sí, entonces usted tiene que buscar a 2 compañeros y hacer la réplica. Ya. Entonces, si alguien tiene ya 2 réplicas, no puede hacerle más ya. Ese compañero tiene que dejarle solito y buscar a alguien más que no tenga réplicas. Ya. Sí, No pueden hacer ya. todos al mismo. Mandé. No pueden hacer todos al mismo, digo. No, pues si no, después van a coger toditos y van a hacerle a uno solo y ahí llenito y los demás en cero. No, no. Eso no Claro. vale. Listo, chicos, entonces creo que ya me pasé demasiado, más de media hora con ustedes. Voy a dejar de grabar, chicos. Salgan del aula. Muchas gracias y nos vemos el día miércoles. La buena noticia es que ya tienen a alguien más para que les ayude. Me conseguí una persona que les va a ayudar unas 2 horitas a la semana y para hacer algunos de estos ejercicios y todo. Entonces con eso van a explicarles un poquito más y sería de coordinar cuándo ustedes tienen tiempo y cuándo ella también tiene tiempo. En las tardes, ahí lo que quiera, un poquito de tiempo y ustedes también se pueden conectar. Puede ser estas tutorías y unas 2 horitas más, como veo que ahorita no tienen clase, puede ser los viernes mismo. Sino que a veces los viernes descansado, entonces mejor entre semana, cualquier otro día. hermano. Claro. Siguiente semana mejor. El cuerpo ya Sí. pide bien. Fíjense, A ver, pregunten antes de salir, ya ve. de los ejercicios que nos pone que vamos a hacer en grupo, tenemos que sacar todo lo que está ahí en la muestra que usted nos da en el aula virtual. No, eso es solo Entonces, una muestra. Depende del ejercicio. Cada ejercicio solicita algo. Para llegar a ese ajá. resultado, usted tiene que hacer el proceso. Entonces, en el proceso dice, para encontrar, por ejemplo, el vector, la suma de vectores, dice, ¿cuál es el vector resultante? Dice. Entonces, para encontrar el vector resultante, usted tiene que encontrar el vector distancia, o depende del método que usted haga, tiene que hacer método por método por método, y de ahí lo hace. Ya. Sí, bueno, chicos. Ya. Y ahora sí les dejo, ya. Voy a terminar de grabar, por favor, cuelguen ustedes también. Que ya me atrasé en la otra. Hasta luego, Inge. Hasta luego, pasen bien.